Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre posicionamiento, un tema que realmente está en todas partes, aunque muchas veces no lo notemos. Sí, porque pues normalmente cuando escuchamos marketing pensamos en publicidad, comerciales o redes sociales, pero el posicionamiento va mucho más allá de eso. Literalmente puede determinar quién se queda y quién sale del mercado. Así es, tiene que ver en cómo una marca logra quedarse en nuestra mente o que automáticamente podamos asociarla por medio de una palabra. Y en el mercado colombiano tenemos muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, uno escucha Volvo y piensa seguridad. Por ejemplo, también Coca-Cola y uno piensa en felicidad, reuniones, compartir, comer. Y todo eso no pasa por casualidad, porque detrás hay estrategias que han sido minuciosamente estudiadas. De hecho, para este podcast estuvimos revisando varios libros y artículos académicos sobre el marketing y el posicionamiento. Pues entre ellos nosotros tuvimos en cuenta a Kotler, a Rice, a Trust, investigaciones sobre SEO, confianza digital y comportamientos de compra. Entonces, hoy vamos a hablar no solo desde ejemplos conocidos, sino también desde teorías reales que explican cómo funciona el posicionamiento desde la empresa y para las personas. Primero, pues, ¿qué pues realmente es el posicionamiento? Para empezar con este término, algo muy interesante es que algunos autores consideran el posicionamiento como una quinta P del marketing. Claro, además de producto, precio, plaza y promoción. Y pues honestamente eso tiene bastante sentido, porque el posicionamiento conecta todas esas variables con la percepción que tiene el consumidor sobre la empresa, el producto o incluso el servicio. Y pues claro, pues porque no importa solamente tener un buen producto, también importa qué piensa la gente de ese producto. Ahí es donde entra una frase súper famosa de Rice y Truth. El marketing no es una batalla de productos, sino de percepciones. Así es, porque es que esa frase realmente cambia por completo la perspectiva. Muchas veces creemos que gana la empresa con mejor tecnología, con mayor calidad, mayor diversidad de productos. Pero pues en realidad mucha gente gana porque ocupa primero el espacio en la mente de las personas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es Duracell, es el que más dura, por ejemplo, la energía. O IBM. Mucha gente cree que ellos inventaron las macrocomputadoras. Así es, realmente hay que tener muy en cuenta que hay marcas que han liderado el mercado durante muchísimo tiempo. Entonces, tratar de llegar e imponer un cambio en la percepción de las personas es muy difícil. Intentar robar la palabra que define otra marca muchas veces lo que hace es terminar reforzando la posición de ese líder. Sí, pues y entonces la percepción termina siendo más poderosa que incluso la realidad técnica, como por ejemplo en cuestión de, como mencionó mi compañera, con Duracell y Energy, que son dos pues, marcas de baterías, en la cual Energy intentó usar la bandera de Duracell y lo que terminó haciendo fue potenciar a Duracell porque decían como, miren, nosotros somos tan buenos que hasta nos intentan copiar. Y eso todavía pasa. Hay personas que defienden las marcas como si fueran equipos de fútbol, o sea, se deshacen por ellos técnicamente. Tal cual, y eso lo vemos muchísimo en todo el gremio de la tecnología. Marcas y empresas como Huawei, como Apple, se desviven tratando de demostrar que tienen la mejor calidad cuando en realidad se venden desde el lujo, desde una perspectiva mucho más estratégica y no solo de la calidad o o el potencial que tiene el producto que están ofreciendo. Claro, qué lujo tener un iPhone. Así es visto socialmente. Eso es muy cierto. Pero pues si nos vamos a la realidad, hay muchos pues aparatos tecnológicos con mucha más calidad, pero pues como no son iPhone, entonces pues es bonito, no es importante. Y pues ya dirigiéndonos un poco más a las otras dimensiones del posicionamiento, encontramos otras diversas como las competencias. Totalmente. La primera dimensión de la que vamos a hablar es
exactamente esa, la competencia, y tenemos un ejemplo muy claro. El marketplace, que actualmente es una estrategia muy utilizada por múltiples empresas, tanto de manera local como internacional, teniendo empresas como Amazon. Mercado Libre se ha logrado posicionar de manera muy competitiva frente a monstruos internacionales, y es porque ha tenido en cuenta tres aspectos sumamente importantes que le dan justamente ese poder de competencia a otras empresas. Primero es el dinero digital. Tienen diversidad de monedas acopladas para cada país, para la facilidad de pagos y cambios de divisas. También tienen las entregas locales. Mercado Libre puede llegar a cualquier rincón del país y actualmente también en el resto de países de Latinoamérica. Y justamente esto, la tienda digital que tienen es con la metodología de marketplace. Entonces, cualquier persona puede ofrecer sus productos, ofrecer diferentes tipos de garantía, diferentes calidades, de manera muy ágil, muy intuitiva y sin necesidad de una atención personalizada que muchas veces puede llegar a ser desgastante. Sí, ¿no? Y que, por ejemplo, aunque Amazon es un gigante global y Jeff Bezos es una persona que, digamos, es ultra mega millonaria, pues Mercado Libre es de nosotros. Logró adaptarse a nosotros y tener una facilidad de pago que, pues, junto con compañías y bancos como Bancolombia, nos han facilitado las cosas de, yo quiero comprar tal cosa. Listo, al otro día te puede llegar porque a la vuelta de tu casa alguien está ofreciendo lo que tú mencionas, facilidad de exposición de nuestros productos, de pago. Entonces, pues a competencia en ese, pues con nosotros, que en Amazon tenemos que pagar impuestos para que nos traigan las cosas, Mercado Libre se comió, pues en competencia a todas esas otras marcas. Claro, y es que se encuentra de todo, por decir las nuevas que hay, no sé, Temu, se demora tanto en llegar y en Mercado Libre solo que 2 días creo que se demora. Y las nuevas formas de pago, el mercado pago, o sea, algo más rápido, mucho mejor. Y justamente ese poder que tienen con ese botón de compra y de pago tan eficiente lo ofrecen también a otras empresas. Entonces, diversifican mucho y no se quedan solamente en el marketplace, que de por sí tiene una ganancia enorme, sino que ofrecen también esa posibilidad de pago fácil, diversificado para otras empresas, y les facilitan también ese proceso que tiende a ser bastante tedioso. Claro, y ya pues pasando a la siguiente competencia, que sería el nicho mental, hay un ejemplo muy claro de eso, y es que tenemos o las marcas tienen que hacer que una palabra o que se familiaricen a nosotros de determinadas formas, apelar o atacar a la parte de sentimiento. Por ejemplo, una parte de nicho mental que sería posicionamiento es, por ejemplo, Neil Armstrong, que fue el primer astronauta, y cuando tú piensas en astronautas, piensas en ella o incluso hasta en Laika. Y acá en Colombia uno muy famoso es Ramo, también puede ser Postobón porque nos dan familiaridad. Exactamente, el nicho mental busca adueñarse de un lugar vacío en el mercado. Entonces, en Colombia, un país que tiene una cultura tan patriótica, Postón llegó firme a ofrecer productos que generan esa sensación de cercanía, de identidad, de familiaridad, y se apropiaron por completo de ese nicho. Sí, pero qué pena te interrumpo. Es más como, no es, o sea, también es la parte de nuestro vacío, pero en nuestra mente, porque es que si no la hay, después vamos a asimilar eso por ejemplo, economía. ¿Qué es económico acá? Y podemos acceder todo de uno. Y tú en de uno directamente piensas, necesito pues algo barato, me voy para el de uno. Mm. Exactamente. Y eso Y que antes el de uno tiene como sus propias marcas también, incluso a veces pueden salir más baratas, pero uno elige lo que sabe ya por lo emocional, por la cultura acá. Exacto, ya se posicionó en nuestras mentes y ya es muy difícil que llegue otra compañía, pues aunque han llegado, por ejemplo, Ara, pero de uno sigue siendo el monstruo en este momento del mercado. Sí, el caso Y del es, Deuno es sumamente interesante porque logró cambiar por completo la percepción sobre lo económico, lo exclusivo, tiendas estéticamente bonitas, agradables, y nos demostró que tener quizás esa austeridad realmente se puede reflejado en la calidad y en un precio sumamente asequible.
Y como tú mencionas, percepción es la siguiente de las competencias. ¿Qué tienes para decirnos al respecto, Karen? Pues Postobón es mucho de cómo transmitir la identidad nacional, ¿no? Entonces también en toda su publicidad, cuando es por decir los mundiales, son los primeros que salen ahí y cambian sus etiquetas para que sea como la bandera, para, no sé, una celebración de una familia, siempre estará ahí en el centro de la mesa una colombiana, no sé, en un asado tomar refajo con colombiana. Es así como Sí, punto clave ahí. ok, sí. Otro ejemplo que también puede ser de percepción, creo yo, aparte, por ejemplo, de marcas como gaseosas, por lo que tú estás mencionando, que también se va como a la parte de, apenas la parte de familiaridad, puede ser Nequi y Bancolombia, que es más también a la parte de algo que es digamos, antiguo que se va mucho, ay, vamos al banco, tengo que tener una cuenta, algo tan actual que, digamos, es todo el tiempo estar con mi celular y directamente tener a la mano una cuenta con solo mi número de teléfono, que eso ya es, o sea, eso es un boom, eso es digitalizar y aprovechar las nuevas tecnologías que hay. Así es, Jen. Lograron modelar por completo la percepción que tenemos de los bancos tradicionales y la rigidez, el tiempo que amerita ir hasta una sede física, el tiempo esperando el turno. Muchas veces hay confusión con los asesores, pero lograron cambiar por completo, en especial los jóvenes, cómo podemos percibir eso. Crearon una plataforma tan fácil y tan intuitiva de usar como Nequi, que aparte no solamente presta el servicio bancario, sino que puedes utilizarlo para recargar tarjetas de transporte, para pagar servicios, para hacer recargas de celular. Entonces se encargaron de mostrar que pueden cambiar cómo los jóvenes y cómo los adultos pueden verse incluidos en algo tan utilizado en los últimos años como lo de los bancos, las transacciones tanto físicas como digitales. Una inclusión más sencilla, una interfaz más sencilla, lenguaje cercano, porque a veces hasta aparecen como mensajes más, hey, no sé qué, más como si te estuvieran hablando directamente. Sí, cambian la percepción de las personas y con esto nos vamos a la siguiente competencia que es la diferenciación, que vendría a ser la cuarta dimensión. Va a ser un repaso, entonces llevamos competencias, nicho mental, la percepción y entramos en la diferenciación. Así es. Y acá vamos a hablar principalmente de la innovación. ¿Qué estamos haciendo diferentes y qué hacen diferentes las marcas para poder resaltar entre un mercado tan competitivo? Y me gustaría hablar del caso de Alpina, porque, bueno, sabemos que se dedican a los productos lácteos, pero ellos fueron un paso más allá y buscaron diferentes formas de presentarlo, ya sea para adultos, para niños, diversidad de sabores, de presentaciones, para todos los gustos y para todas las necesidades. Entonces, demuestra la teoría de Kotler, y es que el valor de la marca superior se construye aislando y promoviendo ciertos atributos de calidad y bienestar. Entonces, se alejan un poco de la guerra de precios, porque Alpina no es exactamente la marca más económica que podemos entrar en el mercado, pero sabemos que vamos a la fija si necesitamos consumir algún tipo de yogur, de leche, de producto lácteo, sabemos que vamos a encontrar muy buena calidad y no vamos a dudar de eso. Muchas veces preferimos pagar un poco más teniendo garantía de lo que estamos consumiendo. Claro, y que por ejemplo en este aspecto de diferenciación también viene la identificación de las personas con una marca. Por ejemplo, Alpina pues, intenta evolucionar más a la parte de las cosas sanas, de la nutrición, del bienestar. Y las personas que actualmente son, digamos, más fitness, pues obviamente van a querer ir para allá, así sea un poquito más caro. Porque pues como se sabe, se puede tener varios públicos objetivos, pero para cada público tiene que haber una estrategia pues únicas. Y entonces yo quiero atraer gente que esté haciendo más ejercicio, de pronto se quiere cuidar más, tengo que innovar en mis productos. Y pues ya lo dijo uno de nuestros invitados hace un tiempo, si no lo puedes hacer o no lo puedes, digamos, Implementar. sería, eso no es un segmento. Sí, si no puedes hacer una estrategia, entonces no estás segmentando bien las cosas. Y Alpina lo ha hecho muy bien, o sea, línea de yogur vegetal, productos más saludables.
porque, bueno, hay muchas personas que les daña el sistema o les afecta demasiado la leche entera, entonces ya es deslactosada, descremada. Así es. Exactamente. Y eso también les da una ventaja competitiva que, curiosamente, es el siguiente punto que nos trae acá, que es el siguiente y último punto, la ventaja competitiva. Y es la velocidad en cómo una marca puede posicionarse. Y creo que acá en Colombia tenemos una empresa sumamente idónea para ese ejemplo y es Rappi. Ellos cómo lograron convertir una necesidad, porque estar en casa necesitando de manera urgente algo del supermercado, un alimento, cualquier cosa realmente, y poderla tener al alcance de tu celular, una aplicación y una persona que haga esa diligencia, ha sido algo sumamente innovador y mucho más la forma en la que ellos lo han implementado. Por eso lo llaman el unicornio, ¿verdad? Un unicornio. Así es. Colombia. Exactamente. Y por ejemplo, yo soy un usuario muy activo de Rappi y yo pago la suscripción porque yo me pongo a hacer cuentas. Yo digo, a mí, por ejemplo, Rappi Turbo que uso bastante. Me cobran, cuando lo voy a usar y no estoy suscrito, 5.000. Si lo uso 5 veces a la semana, ya son 25.000. Y la suscripción vale 30.000 pesos. Entonces uno se pone a hacer cuentas y uno dice, claro, este servicio es espectacular. Entonces tiene una ventaja competitiva porque nadie más me está ofreciendo que en 10 minutos me traigan, no sé, todo el mecato que necesito para estudiar para esta noche. Y tuvo una evolución en sus envíos exponencial. Estamos hablando que hace menos de 10 años, en 2017, tenían una evolución de envíos entre 500.000 envíos anuales y actualmente tienen más de 10 millones de usuarios en Latinoamérica. Entonces, definitivamente dieron en el nicho que era una aplicación móvil práctica al alcance de cualquier persona. Claro, y además con sus estrategias, hacer descuentos o varios productos, los métodos de pago, Pay, ¿sí es? Se dice Sí, sí, Pay. Rappi Pay. Las Y alianzas que, con sí, demás productos o restaurantes. no, y que aparte sacaron, o sea, han pegado tanto que ya tienen hasta su propia cuenta de ahorro, su propia tarjeta de crédito en alianza con Davivienda. Y es espectacular. Yo pues la logré sacar y no tiene cuota de manejo, te dan bastante cupo. Tienen alianzas con Mercado Libre, la cual es, por ejemplo, te permiten hasta sacar en algunos productos a 6 cuotas sin intereses y espectacular, la verdad. En la cuenta de ahorros te permiten, creo que desde un 11 hasta un 13% de rentabilidad anual si tienes más de 2 millones de pesos con ellos. Eso es Eso no sé. espectacular. Sí. Y va muy relacionado con Mercado Libre. Entonces ellos no se quedaron simplemente en ser un marketplace, porque Rappi también funciona como marketplace, sino que evolucionaron sus servicios y aprovecharon un potencial diferencial que tenían para también ofrecerlo a otras personas y crear alianzas estratégicas. Y entonces, ¿qué nos continúa en nuestro debate que estamos teniendo en este momento? Debate no, sino más bien conversación. Sigue las leyes del posicionamiento. Así es. Las leyes Mm, del posicionamiento. The Race y Truth. Y entonces, creo que esta es de las partes más interesantes, ¿no? Me parece lo más importante Sí. y es Pero, Y es básicamente una empresa, cómo tiene el poder de adueñarse de una palabra y cómo el consumidor va a relacionar directamente esa palabra con esa empresa. uy, no solo con empresas. Por ejemplo, no sé si sabes que cuando tú dices la cabra, directamente estás a Messi o el alien o en Mañama. Si tú piensas directamente en estas personas, se adueñaron de una palabra, que es lo que intentan hacer, por ejemplo, las marcas, como cuando hablamos de Duracell antes, que es como, eh, digamos, eficiencia. Piensas tú por ejemplo, en Duracell, que es duración directamente.
Así es que no se queda estas estrategias de marketing y de posicionamiento únicamente para las empresas grandes, también la marca personal y cómo queremos posicionarnos en un mercado laboral, académico, incluso entre personas y conocidos, amigos, familia, pues también tiene muchísima influencia. Todas estas herramientas nosotros las podemos aplicar en nuestra vida diaria, independiente de nuestra ocupación. Ahora sí, vamos a hablar primero de la ley de la concentración. El poder supremo, el adueñarse de algo tan sencillo, tan cotidiano. Sí, es como lo dice una palabra. Sí, exacto, como lo es simplemente una palabra y que cuando tú te adueñas de esa, ya es tan difícil de que se te desligue de ella que cuando lo intentas va a sonar muy raro. Por ejemplo, es como si llegara alguien nuevo que vaya a ser la nueva cabra, uno va a pensar siempre es en Messi. De hecho, hay un caso muy famoso que fue con Energy y Duracell, que Energy intentó usar la bandera Duracell diciendo que eran como los que más tenían duración, los que más en el mercado y todo el mundo pensaba simplemente era en el muñequito de Duracell y lo que hizo fue potenciarlos. Y Mm. ahí vamos a algo muy importante y es la ley de la exclusividad. Y ese ejemplo lo demuestra claramente porque una empresa no puede pretender llegar y cambiar por completo la mentalidad de los consumidores. Entonces, cuando tratan de robar esa palabra clave que caracteriza a otra marca, realmente lo que hacen es reforzar la posición del líder, que es el caso de Duracell que mencionas. Y por ejemplo, Karen tiene algún ejemplo en este punto. Y en este momento no se me viene nada a la cabeza. Ah, ok, pero creo que con D1 pasó algo muy parecido, ¿no? Ah, no, pero pues con D1 es algo muy distinto, es más como lo que ellos tenían su marca y todo el mundo pensaba como la asociaba era algo malo, sí, o sea, en vez de pensar en algo bueno de, "Ah, es que de uno es económico, pensaban como, no, es que eso tan bueno no dan tanto, eso tan económico debe ser por allá pura marca pajarito, eso debe ser allá de mala calidad. Y hicieron o sea, una estrategia bastante buena. Y eso nos lleva a las estrategias del retador, que aquí justamente vamos a ver cuál fue ese análisis que hizo de uno para cambiar la percepción del consumidor sobre su marca. Y vamos a hablar principalmente sobre tres leyes inmutables. Vamos a partir de lo opuesto, y es básicamente descubrir la fortaleza que tiene el líder y no representar específicamente lo contrario, sino intentar demostrar que podemos ser diferentes. Y acá hay un claro ejemplo que es mundial, Coca-Cola y Pepsi, donde pues Coca-Cola se diferencia como la tradición, lo de toda la vida, como esa herencia familiar en las reuniones, pero Pepsi eligió demostrar como la juventud, entonces dejar a Coca-Cola quizás como la vieja guardia. Aunque a mí la verdad, en lo personal, no se me hacen tan diferentes en cuanto a sabor. Pues prefiero como Sí, Coca-Cola, pero a sabor no tantos las diferencio a veces. Yo creo que me es ponen que un paso sin saber y Es que es por eso, es un producto muy similar, pero entonces la forma en la que se integra a tu mente es distinta. Por ejemplo, lo que mencionaba Valeria es que Coca-Cola lo intentan hacer ver ahora como la parte tradicional, la familia, y ya entra Pepsi como no, es que nosotros somos la juventud, los skaters, los que salen, los muchachos. Entonces, ahora pues ya se ve que los pelados, los muchachos, como que jala Pepsi mejor. Pero obviamente acá en Colombia sigue reinando la Coca-Cola, eso es más como en países más angloparlantes, que Pepsi ha tomado más fuerza gracias a su forma de marketing. Ahora hablaremos de la siguiente ley inmutable y es el sacrificio, donde buscan reducir la línea de productos que tienen para poder crear un cambio determinante que los posicione en un mejor lugar en el mercado, porque menos es más y genera muchísima más credibilidad. ¿Qué casos se les ocurren?
yo creo que difiere un poco en eso de menos es más. Yo creo que puede haber variedad de productos, pero enfocados a diferentes personas. Depende de cómo tú vendas tu producto, va a atraer a un público diferente. Entonces, si tú solo tienes un producto y lo intentas vender a todo el mundo, obviamente no le va a gustar. Pero si tú, por ejemplo, tienes tu sección de dulces, también tu parte de fitness, también tu parte de corporativa, entonces a diferentes pues, públicos les va a llamar la atención dependiendo de la estrategia que tú manejes. Entonces, eh, difiere un Así poco ahí, es pero, saber pero sí, diferenciar los nichos. exactamente. Que muchas empresas, y aquí hablo particularmente puede ser de FedEx, prefirió sacrificar el envío de cualquier tipo de producto por garantizar la entrega casi que inmediata de un envío. Entonces, bueno, decidieron reducir quizás un poco la línea del servicio que estaban ofreciendo, pero pudieron garantizar otra cosa que los posicionó en un lugar impresionante en el mercado en todo el tema de envíos en diferentes partes del mundo y el país. Mm, Aunque yo sí estoy de acuerdo con lo de menos es más. Me ha pasado mucho que a veces por tratar de hacer más las cosas, exagerar, termina siendo el efecto contrario y en muchas marcas a veces lo veo. Sí, en esa parte sí tienes razón. Ahí va lo del dicho de que mucho abarca, poco aprieta. Así es. Y creo que nos falta una muy importante, ¿no? Que es la confianza, o está bien en la siguiente sección de nosotros. Que a veces es bueno, por ejemplo, en el caso como el de uno, que ellos dijeron, listo, nosotros tenemos las cosas muy baratas, pero voy a ser honesto con ustedes, es por las siguientes razones. Y pudieron darle la vuelta a esa percepción que tenía la gente de decir, ah, sí, es que es muy barato, pero porque es malo. Y ahora dicen, claro, es barato porque sacrificaron cosas y claro, Sí, es que la franqueza desarma en cualquier contexto y lo negativo, cuando se acepta, generalmente se percibe como una verdad, que fue lo que le ocurrió al de uno. Y ahora todos buscamos comprar en esas tiendas porque sabemos que encontramos calidad por un costo sumamente asequible. y no recuerdo cómo fue, qué fue lo que pasó. Karen, de pronto recuerda cómo fue el caso del de uno, es que yo no lo tengo muy claro. El O, caso del de uno, o Valeria, tal vez. Es que no eh, recuerdo. la sinceridad la usaron como arma, ¿no? Sí, 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 Las eran austeras, como muy, ah, sí, que no tienen exacto. aire Sencillas. acondicionado, no, las bolsas, siempre el tema con las bolsas, a uno se le olvida y toca entonces comprar la bolsa, que el Eh, cliente debe empacar sus productos en su bolsa, en su carrito, en lo que lleve. Ya, gracias, sí, me recordas, sí, que ellos dijeron como no, venga, nosotros sacrificamos muchas de sus comodidades, como por ejemplo que les empaquemos el producto, que tengan aire acondicionado, que el lugar sea muy bonito, pero a cambio de todos esos lujos les damos un buen precio, calidad. Entonces, esas fueron las razones que ellos dijeron y ahora todas las personas cambiaron la percepción. Ah, listo, no es que sean baratos y malos, lo que pasa es que literalmente solo están ahí para vender un producto de buena calidad a un buen precio. Y eso es todo. Y muchos ahora la aplican en el ARA también, en, no sé, un supermercado, una placita, por decir en mi pueblo, la placita de mercado tocaba uno, la chica te pasaba los productos y uno iba empacando. Sí, claro, esos productos, esos son cosas que se pueden ahorrar e invertir en otra cosa. En este caso, se ahorran mucho en personal, en, en luz eléctrica, muchas, y lo pueden hacer que los productos tengan menor precio. Así es. Yo creo que podríamos resumir esto en tres partes clave. Lo primero es que la percepción es la única realidad. Entonces, la calidad, la verdad absoluta muchas veces pasa a segundo plano si la percepción que tiene el consumidor es diferente. Entonces, no se trata de pelear por demostrar que tu calidad es mejor, sino buscar y pelear por ser el primero en la categoría mental del consumidor sobre un gremio.
Me Exacto como parece usted muy dice, buena la definición. franqueza desarma. Exacto. Exacto. Ah, creo que mi compañera ella también ha mencionado, hace rato estamos hablando, un producto que ella le gustaba y que le gustó mucho la forma en la que ellos hicieron esta estrategia. Ok, sí. Hay actualmente una empresa bastante famosa, Paradise o anteriormente Why Not, que venden todo tipo de cremas de maní, de pistacho y de otros frutos secos que son, bueno, con extractos naturales. Entonces tienen un costo un poco elevado para el promedio acá en Colombia. Y una queja muy común era que su empaque era sumamente difícil de abrir. Parecía sellado al vacío en contra de todo. Y bueno, ellos respondieron de una manera muy inteligente. Y es que reconocieron que sí, que su empaque era muy difícil de abrir, pero que era una garantía de seguridad. Comentaron que en los envíos que muchas veces se hacen por vía aérea, tendían a abrirse los productos por el cambio de las presiones y que eso limitaba que llegara con buena calidad a los puntos de distribución. Entonces convirtieron esa aparente desventaja en realidad en una muestra de calidad en el producto que estaban ofreciendo. Entonces, en definitiva, hacer ese sacrificio de practicidad, reconociendo que quizás no es lo más eficiente, lo más óptimo, pero sí que mejora la percepción que muchas veces podemos tener de una marca. Y no solo eso, sino que también dan esa cercanía con los clientes de decir, hey, ustedes nos están diciendo algo y nosotros los estamos escuchando. Y no crean que no nos importa, lo que sucede es lo siguiente. Miren, es que nosotros invertimos en esto, eso se hace por esto. Entonces ya la persona no siente como que se siente ignorada, sino una cercanía con esas empresas. Y creo que una de las partes más importantes que no hemos tocado es la parte de el posicionamiento en la escalera de... La jerarquía mental y las reglas de Exacto, siete. exactamente esa, que creo que es de las más importantes. Que, por ejemplo, tenemos en nuestras mentes siempre estructurado como hasta 7 puestos de ahí en adelante, lo que no esté ahí, eso es básicamente invisible. Así Que es. a uno se le olvida rápido. Sí, exacto. Por ejemplo, un caso muy claro, eh, los canales de noticias de deportes, tú te acuerdas de dos o tres y cuando no están disponibles, tú empiezas a buscar otros. Ah, este de pronto es bueno, pero uno no sabe ni qué, dónde salió eso. Es una cruda realidad, ¿no? Sí, sí, es bastante. A mí me pasaba mucho de pequeño, era con los canales de muñequitos. Yo sabía que existía Disney XD, Disney Channel, pero ya de ahí en adelante, no sabía qué más había. Que siempre va a haber una prioridad y vamos a buscar esa parte cómoda, esas elecciones que son fijas, que no generan algún tipo de inseguridad o de duda. Y cuando esa opción no está elegible, vamos a la segunda, que bueno, no es que esté mal, pero no es la preferida. Y a partir de ahí para abajo, si una marca está posicionada ahí, tiende a estancarse o simplemente a desaparecer con el tiempo. Exactamente. Y de hecho, esto está demostrado por el doctor George Miller, que es de Harvard, y demostró que la mente no puede procesar más de 7 elementos a la vez. Entonces, si la marca no está en esa escalera de 7 peldaños, la mente no existe. Uy, claro. Por ejemplo, me causa bastante curiosidad y bastante, como decir, alegría y también miedo. Se puede decir, cómo el posicionamiento digital y la confianza han evolucionado tanto. Por ejemplo, antes un comercial o algo se daba mucho por televisión. Ahora es mucho TikTok, Facebook, Instagram. Y no solo eso, sino que es que, no sé si te ha pasado o alguna vez se le ha pasado que es como que tú dices en tu celular, ay, quiero comprarme, no sé, un celular y acá tenemos 20 celulares en descuento, te empiezan a aparecer en todo lado. Uno se siente como observado, como, no sé, como que empieza a mirar a todo lado. Pero eso es, Es una estrategia muy contemporánea. sí.
Si no estoy mal, se llama SEO. ¿Alguna vez se me puede recordar, por favor? No tengo muy buena memoria. Y es básicamente que la primera página de búsqueda es el inmueble mental más cotizado del siglo XXI y es lo que buscan todas estas plataformas digitales, ocupar el primer puesto en la mentalidad de las personas, porque pues básicamente es el posicionamiento de la marca mediante la diferenciación del nicho. Entonces, diferencia el contenido de valor, porque claro, todos tenemos preferencias. Entonces, si logra acoplarse a tus intereses, a tus gustos y necesidades, va a tener un puesto importante en tu mente, en tus futuras compras, en necesidades que quizás no tenías, en gustos, en caprichos. Y utiliza la escucha activa. Entonces, las marcas líderes utilizan diferentes herramientas de análisis que, bueno, quizás son un poco cuestionables, pero Mm. extraen cierta información que van a utilizar muy a su favor, porque la web, internet, las redes sociales, los celulares, los computadores, saben qué es lo que nosotros queremos. Entonces venden esa información y grandes marcas la aprovechan de la mejor manera. No, y nosotros que somos, por ejemplo, la generación Z, y de aquí en adelante las nuevas generaciones siguen mucho, como te mencionaba, no solo a la tele, no, ya de hecho es muchos de los chicos que yo conozco nadie de televisión, se la pasan en TikTok o en Instagram, y claro que pues las marcas se han dado cuenta de esto y entonces le mandan ropa o algo a nuestro influencer favorito y él las promociona y ahí entra uno, eso se ve súper bonito, y él dijo que era bueno, entonces ahí está, me lo voy a comprar yo. Sí, Sí. exacto. Y saben quedarse como grabado ahí en la mente o siempre como estarlo recordando, tú vas deslizando por TikTok y de un anuncio que Coca-Cola, que un celular y sigues deslizando y otra vez el mismo anuncio. Sí, sí, Abarca gran parte de nuestro pensamiento y de tiempo de ocio. exacto. Y que, por ejemplo, no es solo también la parte de la confianza o la familiaridad, que muchas marcas han hecho esa estrategia de diferentes maneras, como por ejemplo Duolingo. Duolingo me parece espectacular cómo ellos hacen que no lo veas como una compañía, sino más bien como un amigo tuyo, que es el búho ese verde que sale, por ejemplo, en algunos comentarios, haciendo comentarios muy graciosos, sarcásticos de manera sátira, es muy chistoso y esa forma de generar cercanía, confianza con las personas. Tal cual, y mira que no es algo directamente relacionado con el servicio que ellos ofrecen porque tienen una aplicación de idiomas, sino que, bueno, saben que la mayor parte de su público son jóvenes que están en redes sociales y buscan abarcar tiempo en la mente de los consumidores. Mientras más tiempo ocupen en la mente de los consumidores, mayor probabilidad hay de que busquen como tal la aplicación y bueno, lo que ellos en realidad están ofreciendo. Sí, muy cierto, hacerse visuales de cualquier manera técnicamente. Sí, sí, exacto. Y nos compete pasar a una de las últimas partes, pero no menos importante, la identidad de marca y el comportamiento de compras. Es sumamente importante porque todas están intrínsecamente conectadas. Lo primero es el impacto directo del comportamiento, que es realmente lo más importante y lo que determina si una persona va a volver a comprar o no. Es muy cierto. De hecho, creo que hay un estudio de correlación que logramos encontrar que hablaba de que el comportamiento y la identidad van estrechamente de la mano. Que, por ejemplo, si una marca se alinea a tus, digamos, eh, a tu moralidad o tú la empiezas a identificar como que hace parte de tu identidad, muy probablemente tú sigas comprando ahí. Un ejemplo de esto es Vélez, que ellos o Arturo Calle son como para Arturo Calle es más como para los jóvenes, los que se quieren ver bien, no sé cómo sería la palabra, pero por ejemplo hoy lo usa mucho el old money, que es Ujú. como un estilo, y Vélez es más como hacia las personas ejecutivas. Entonces, hace parte de la identidad de la marca y que las personas que se logran identificar con esta, pues sigan comprando. Así es. Y muy relacionado con esto.
También está el posicionamiento de la marca y la identidad, que bueno, una lleva a la otra, porque nos demuestra que la identidad de marca afecta el posicionamiento, que es el lugar que ocupa en la mente de la competencia. Entonces, el ejemplo que tenías de Arturo Calle, que representa Arturo Cayo Vélez, exclusividad, calidad, productos elegantes para personas que quizás trabajan en oficinas o se dedican a los negocios y esa identidad la posiciona como marca. También podríamos encontrar incluso a Crepes and Waffles, que bueno, ellos se destacan por generar esa familiaridad, ese sentido de trabajo por parte de madres, cabeza de hogar. Entonces, quizás proyectan esa esencia y se posicionan con su identidad. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre con esto? Bancolombia, el puente Ok, técnicamente. ok, continúa, ¿por qué? Porque bueno, en Colombia. Mm, mm, Dio como la diferencia, era lo que hablábamos antes de volverse, expandirse, hacer una app, como lo es ya Nequi, ya algo que todos tienen en su teléfono y bueno, más que todo acá, porque por decir en mi pueblo donde yo soy, Paipa, Boyacá, la gente hasta ahora lo está implementando realmente, los pagos con Nequi, con no sé, otros como David Plata, esos, porque realmente no se utilizaba. Ya estando aquí en Medellín, en Antioquia, me tocó técnicamente a mí descargarla porque no lo utilizaba, no estaba relacionada con ella realmente. Pues muy cierto, acá en Medellín es prácticamente un requisito tener Nequi o Bancolombia. O sea, si tú no tienes eso, estás desactualizadísimo. Sí, sí, un choque cultural ahí tuve. Así Y es, yo, y ese es posicionamiento de marca. sí, yo lo resumiría como que cuando alguien compra constantemente una marca, tiene buena experiencia y empieza a generar una conexión emocional, ese es el posicionamiento y no necesitas un marketing cuando tú formas un vínculo emocional con una marca, ya, la marca la rompió. Cliente eterno, como dicen a veces. Es que sí, exacto. Yo creo que no es intentar venderte un producto, sino lo que el producto hace con tu percepción, con tu mente. Esa es la clave. Yo creo que, ¿qué más temas tendríamos que tocar por ahora? No sé qué ustedes, yo creo que fue que terminamos por ahora o todavía nos quedan algunos ejemplos. Realmente creo que esta charla ha sido bastante fructífera. Hemos tocado todos los casos desde todas las perspectivas posibles. El marketing evoluciona a pasos agigantados y es importante mantenernos a la vanguardia de las nuevas tendencias. Entonces, estos espacios son muy enriquecedores para conocer diferentes perspectivas de consumidores del mercado. Bueno, entonces no siendo más, encantado, me encantó esa conversación. Espero que tengan una linda mañana y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós, que estén muy bien todos.